Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta aquí en Conciencia Nacional, una producción de Quique Studios, directamente de aquí del Café Moro, en Paseo Libertad, con el gentil auspicio del Centro de Emprendizaje de la Universidad Austral de Chile. Hoy día estamos con una amiga, ¿cierto? Valeria Ochoa, quien es magíster en Ciencias de la Universidad Austral. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, Carlitos. Bueno, como dijo Carlitos, mi nombre es Valeria Ochoa Hinrichsen, porque mi madre siempre tiene que ser mencionada. Claro. Yo soy valdiviana primero, antes que cualquier cosa, antes de decir a lo que me dedico, prefiero decir que soy valdiviana. Muy bien. Soy científica, licenciada en Ciencias Biológicas, con un magíster en Ciencias, mención Recursos Hídricos. Y bueno, actualmente tengo el cargo de coordinadora de planificación y ejecución en el proyecto Explora CONICYT de la región de Los Ríos. Perfecto, maravilloso. ¿Y cómo se te ocurrió esto de dedicarte a la ciencia? ¿De dónde viene? A ver, me leyeron la suerte y me dijeron que me iba a dedicar a esto, así que... bueno, esto fue un proceso... partió temprano, la verdad, el interés en la ciencia, porque yo me acuerdo que en aulas, ¿cierto? En mi colegio a mí me enseñaron mucho, o sea, siempre me orientaron a temas científicos y siempre tuve la suerte de estar en el taller de ciencia. Perfecto. Mi profe de biología era muy motivada. Si se ponía a cantar de repente no era extraño para que nosotros nos sintiéramos motivados con la ciencia. Yo lo pasaba particularmente bien en sus clases, entonces eso yo creo que encauzó que yo me fuera como entusiasmando por el lado biológico de la ciencia. ¿Y cuándo decidiste que esto de la ciencia iba a ser tu profesión, digamos? A ver. O que te iba a dedicar a la investigación, no sé. Sí, yo reconozco que antes de entrar a la universidad tuve mi laguna mental, por así decirlo, que yo creo que le pasa a muchos jóvenes de que te gustan varias cosas, ¿cierto? Entre medio está la música, entre medio está, te gusta por otro lado la ingeniería también. Yo la verdad es que tenía hartos intereses diferentes, entonces de repente me senté y dije, mi fuerte está más tirado hacia la ciencia, y además que es algo que me entretiene, y estoy segura que como además hay una amplia gama de opciones dentro de la ciencia, voy a encontrar mi camino, porque tengo una curiosidad tremenda todo el tiempo y siempre quiero responderme cosas. Entonces yo dije, por ahí está la cosa. Ya, por ahí va. Oye, y finalmente sacas tu licenciatura en ciencia y después haces tu magíster. Cuéntanos de qué se trata tu magíster, de qué se trata que sea de recursos hídricos, y cuál fue el tema que hiciste tú en tu tesis, que desarrollaste. A ver, el magíster en recursos hídricos, que se saca en la Universidad Austral, ¿cierto? Tiene como base conocer en el fondo cuáles son en el fondo los ecosistemas que están aquí involucrados y que nosotros deberíamos saber administrar, ¿cierto? Como seres humanos. Cuál es la dinámica que tienen con el bosque, dentro del bosque, eso principalmente. Y el fuerte acá es sobre todo el tema del manejo con el clima, y saber en el fondo cuáles son los factores que están influenciando sobre que, por ejemplo, falte o no agua para el consumo humano, ¿cierto? Que de ahí parte el interés. Y bueno, nosotros acá tenemos el tema del bosque, es cierto que Valdivia es una ciudad súper lluviosa, por lo cual el magíster es aún más interesante porque estamos rodeadas de ríos, ¿cierto? Lagos, y por eso es que, bueno, a mí también me causó interés, sobre todo porque a mí me interesa el ecosistema humedal, los humedales. Perfecto. ¿Ya? Y ese es mi gran interés, y por eso yo decidí por ese magíster. Ya. Bueno, mi tesis... mi amplia tesis, el tema fue, yo quería conocer la capacidad de regulación que tenían las áreas verdes dentro de la ciudad de Valdivia, de la regulación hídrica. Bueno, porque ya se sabe que Valdivia tiene muchos humedales de interior, ¿cierto? Y yo quería saber
cuál es la capacidad que tenían, por ejemplo, de retener agua, o de quizás un poco de regular, o sea, de sacar esta agua que cuando se encharca, por ejemplo, cuando llueve mucho, lo que se llama escorrentía, ¿cierto? Sí. La escorrentía superficial. Y yo quería evaluar si las áreas verdes realmente estaban cumpliendo un rol en este proceso. Perfecto. Ya. ¿Y qué encontraste? Pues cuéntanos, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles fueron tus unidades muestrales y eso? Bueno, efectivamente yo delimité un perímetro urbano, ¿cierto? Para poder evaluar las áreas verdes que estaban dentro de ese perímetro. Abarqué todo Valdivia también, o sea, por ejemplo, lo que es la Isla Tejas, el sector regional, Angachilla. Y bueno, en primer lugar comentar que Valdivia tiene una importante proporción de áreas verdes, ¿cierto?, dentro de la ciudad, pero está muy mal, ¿cómo se llama esto?, repartido dentro de la ciudad. O sea, en el fondo hay lugares que tienen canchas, ¿cierto?, como para que los niños jueguen, pero no tienen cobertura, no hay pasto, por así decirlo. Y igual reciben, ¿cierto?, la denominación de área verde sin serlo. Claro. En estricto rigor no son áreas verdes. Hay muchas áreas que son pampas o son sitios eriazos que también están dentro del conjunto de las áreas verdes y la verdad es que no están cumpliendo un rol en la regulación porque son suelos muy compactados o son zonas que ya están tan erosionadas que no están cumpliendo un rol. Sin embargo, existen parques, por ejemplo, el Parque Harnecker o el Arboretum, ¿cierto?, de allá de la universidad, el mismo Jardín Botánico, que son lugares que sí están cumpliendo un rol de regular el agua cuando llueve, o sea, son capaces de absorberlo y retenerlo. Y yo esto lo asocio a que tienen mucha vegetación, ¿cierto? Hay mucha cobertura arbórea que ahí está cumpliendo el rol de absorber esa agua que... Y eso es lo interesante. Igual hay muchas áreas verdes pequeñas, por ejemplo, en el sector regional, que uno dice, pucha, es un pequeño sector verde, ¿cierto?, de un par de metros, pero ese punto verde está también cumpliendo un rol en la regulación hídrica, aunque la gente no lo pueda notar, pero es así. Perfecto. Bueno, como yo te comentaba, Valdivia se caracteriza por ser una ciudad casi como dentro de una laguna, ¿cierto? Yo diría así, con total propiedad, Valdivia casi tiene un 70% de cuerpos de agua y va quedando un tercio casi de territorio como para construir, ¿cierto? Para poder asentar edificios. No sé si sabes que en Valdivia no se pueden hacer edificios muy altos tampoco por eso mismo, porque los suelos son muy poco consolidados, muy blandos, porque, claro, como tuvieron que ser rellenados, ya que había mucho río, muchos cursos de agua. Claro. Eso genera que el suelo quede poco firme para la construcción y por eso no pueden haber edificios tan altos. O sea, es muy extraño, por ejemplo, ver el casino o edificios así de altos. Claro. Sobre todo a orilla del río. Sí. Tú me preguntaste por el rol de los humedales. Claro, efectivamente. Bueno, yo te puedo decir que los humedales primero tienen una cantidad de funciones ecológicas, sobre todo en Valdivia, por el tema de que efectivamente llueve tanto. Estos actúan como verdaderas jarras, ¿cierto?, que contienen toda esta agua lluvia, que en realidad es positivo, por el hecho de que va a mantener una regulación de la temperatura, ¿cierto?, de la humedad. Si bien es molesto en el invierno porque hay mucha bruma, porque con esta misma humedad, ¿cierto?, se pone muy nebuloso en las noches y puede ser peligroso, es lo que al mismo tiempo nos mantiene frescos en el verano. Y bueno, es un importante punto, ¿cierto?, de concentración de nutrientes, ¿cierto? Por esto mismo, porque estas aguas lluvias son las que van llevando y no se pierden, ¿cierto?, en un suelo pavimentado, sino que llegan a un punto donde puede ser limpiada el agua por la misma vegetación que hay en los humedales y almacenar nutrientes. Es un reservorio importante de nutrientes. ¿Estas aguas están estancadas o tienen conexiones entre ellas? Esa es una muy buena pregunta. Mira,
Yo sé, porque bueno, no es la parte específica a la que yo me dediqué a investigar, pero sé que hay humedales que están interconectados por una cosa histórica, ¿cierto? Cuando uno ve los mapas, ¿cierto? Del Padre Guarda, por ejemplo, que son los primeros mapas que se hicieron de Valdivia, se ve que habían ríos en lugares donde ahora hay construcciones, donde hay calles. Aquí en el mismo centro, ¿cierto? Pasaban ríos que eran navegables incluso. Entonces es importante saber que Valdivia ha sido muy alterada por muchos rellenos durante muchos años, y eso genera que, claro, se mantenga la conexión de los humedales, ¿cierto? Hay aguas que todavía están conectadas, que hay ríos subterráneos dentro de la ciudad, y eso no es muy sabido. Y dentro de los rellenos. Exactamente. O sea, si nosotros construimos ahí, se comportaría como gelatina. Exactamente. Y eso es lo que nosotros siempre, bueno, los que estamos investigando, ¿cierto?, el tema esto de los humedales, hacemos mucho hincapié en que hay que tener información respecto a donde uno tiene su casa, de hecho. Porque, bueno, ahí es donde opera el tema de los seguros, claro, de cuál es el valor del terreno, porque eso es otro punto. Los humedales tienen un valor muy bajo de metro cuadrado para construir, porque es mucho más barato y más fácil rellenarlos que, cierto, buscar un suelo más consolidado para poder hacer un edificio. Efectivamente. Y bueno, hay humedales que están conectados, pero hay otros que sí pueden estar independientes, pero claro, son seguramente más recientes o se han hecho también con el pasar del tiempo, la misma erosión. Claro. Eso también es importante. Efectivamente, y en un sismo se comportan así muy, muy elásticos. Uh-huh. Y en una ciudad sísmica como Valdivia, están todos los factores. Perfecto. Entonces, sí, bueno, cae de cajón la pregunta y quizás ya la hemos respondido, pero para hacerlo un poco más concreto, ¿cuál es la importancia de la investigación científica en los humedales, uh-huh, sobre todo tomando en cuenta una ciudad como Valdivia? Bueno, por supuesto está casi como de más decir que cuando nosotros tenemos conocimiento de lo que los humedales están cumpliendo dentro, o sea, cuál es el rol que los humedales están cumpliendo dentro de la ciudad de Valdivia específicamente, eso da luces a la gente, ¿cierto? A la misma comunidad, a los mismos valdivianos, de que tengan ojo en el fondo sobre en qué están poniendo sus pies, porque a uno le pueden decir, usted tiene un lugar con vista al río, maravilloso, donde va a vivir seguro, y por eso mismo tiene un gran valor la propiedad, pero no te están diciendo que tu casa está en un suelo inestable, que por una subida de marea, por ejemplo, incluso igual puede ser otro factor riesgoso. Bueno, y los sismos, por supuesto. Ya hemos visto cómo se comporta la costanera con las olas, con las marejadas, ¿cierto? Claro. ¿Cómo sería cuando el agua entra en un sitio y tú ves que tu casa se hunde? Yo creo que la gente tiene que tener eso presente. Yo he sabido de muchos barrios donde han tenido problemas de humedad las casas, donde, por ejemplo, aparecen insectos, claro, aparecen las tijeretas, los chanchitos de tierra, o las puertas a veces se llenan de moho, de musgo. Sí. Y eso está diciendo que hay un problema de humedad precisamente porque las construcciones están al lado de humedales. Claro, y que no se nos olvide que el Valdivia es un estuario, no un río, o sea, está afecto a las mareas también. Eso es otra cosa muy importante, o sea, hay muchos factores que te están diciendo, ojo, por dónde tengo mi casa, o sea, es importante saber la historia de Valdivia para uno también estar pendiente de que uno después no puede decir, pucha, mi casa se comportó así para un terremoto y fue súper inseguro, porque uno debió haber tenido también la tarea, y eso es lo que hace la ciencia, ¿cierto?, de saber previamente cuál es mi realidad. O sea, es importante. Efectivamente, no quedar ciego antes. Súper importante. Yo creo que vamos a invitar a un colega investigador que se dedicó justamente a estos temas ahí en la Facultad de Ciencias de Obras Civiles, en la carrera de Obras Civiles, que midió justamente esto, o sea, cuál era el periodo y la frecuencia y la amplitud dinámica que generaba el suelo con respecto a un sismo de las mismas intensidades, ¿cierto? Un sismo de intensidad, no sé, 7. ¿Cuál era la respuesta del suelo según el origen? Que tiene mucho y que tiene todo que ver
con esto que nos estás hablando. Bueno, vamos a dejar hasta aquí este bloque. Vamos a volver con el bloque de la extensión que hace y específicamente con el cargo que está ejecutando ahora Valeria en Explora. Así que volvemos de inmediato aquí en Conciencia Nacional. Hemos vuelto aquí al Café Moro con Conciencia Nacional. Esta es, recuerden, una producción de Kike Studio y con el auspicio de el Centro de Emprendizaje de la Universidad Austral de Chile. Estamos con Valeria Ochoa, que ya nos ha hablado de cómo llegó a la ciencia, de la importancia de los humedales, y ahora que nos explique cuál es tu trabajo específico en Explora y de cuáles son las actividades en general que están haciendo con los niños y niñas de la región. Bueno, como dije anteriormente, yo soy la coordinadora de planificación y ejecución del proyecto asociativo regional de Explora los Ríos. Bueno, actualmente estamos con muchas actividades, se nos viene un semestre muy intenso. Te adelanto un poco lo que vamos a hacer. Sí, claro, por favor. Bueno, justo ando trayendo acá. ¿Te ayudo? Este es un afiche de promoción de nuestro congreso al que nosotros queremos invitar a toda la comunidad y por supuesto a toda la región para que vayan a visitarnos los días 24, 25 y 26 de septiembre al Centro de Ferias de la Parque Zaval en Valdivia, donde los jóvenes científicos van a estar exponiendo sus proyectos que han estado desarrollando durante todo este primer semestre, incluso algunos desde el año pasado. Perfecto. Para que los vayan a visitar. Es muy interesante ver cómo los jóvenes, desde incluso párvulos, van con sus proyectos, ¿cierto? Y los defienden ahí frente a toda la comunidad. Además van a haber exposiciones para que la gente vaya y tenga otro panorama, ¿cierto? Ojalá el tiempo esté bonito, y si no, no importa, van igual. Bueno, las bases de las postulaciones para los que querían mandar su proyecto y que quieren mayor información es en explora.cl/ríos. Y bueno, eso, están todos invitados, así que los esperamos. Perfecto. Oye, ¿y qué tipo de trabajos se presentan aquí en toda la gama de la ciencia o tienen específicos algunas disciplinas que están desarrollando? Mira, hay dos grandes líneas en concurso que son, bueno, de las ciencias, ¿cierto? Lo que es concretamente así, cierto método científico con investigación, donde tú planteas una hipótesis, ¿cierto? Y a través de experimentación llegas a una conclusión. Claro. Bueno, es una experiencia para mí particularmente súper intensa. Salir de un laboratorio a trabajar con una cantidad de gente de repente que tú no te imaginas. De repente 200, 300, hasta 1000 personas que ves en el día, que están, por ejemplo, en una exposición. Ha sido un trabajo súper interesante, súper entretenido, con harto esfuerzo, por supuesto. Nosotros vemos hartas cosas a diario que nos motivan, ¿cierto?, a seguir trabajando de forma colaborativa, sobre todo con las universidades, con los centros de investigación, ya que falta mucho en temas de acercar a los estudiantes, a los chicos, a el mundo real, en primer lugar. O sea, a que conozcan cómo funciona su entorno y que se acerquen por eso mismo a través de la ciencia a comprender fenómenos que de repente, porque están todo el día en el computador o escuchando música, no se preguntan. Claro. Y ese es nuestro principal desafío, ¿cierto? Hacer que los chicos se empiecen a cuestionar cosas. Perfecto, perfecto. ¿Y tú has visto cambios en ellos desde cuando llegaban hasta cuando salen después de terminar un ciclo? Por supuesto que sí. O sea, nosotros tenemos dos grandes líneas de trabajo, que son las actividades de divulgación, que consisten en cuando la gente va, por ejemplo, a una exposición y recibe un producto y se va. Y hay otra gran línea que es la de valoración, donde hacemos actividades que tienen un seguimiento sistemático de la formación, ¿cierto?, de los jóvenes, en que uno les entrega les entrega capacidades para que ellos logren destrezas en
en ciertos ámbitos, por ejemplo, en comunicaciones, en poder formular proyectos, en experimentación. Y ese tipo de actividades nos ha permitido a nosotros ver que efectivamente cuando uno con mucho cariño y dedicación le explica a un niño cómo hacer las cosas de una manera quizás más lúdica, con casos reales, logra, ¿cierto?, desarrollar el tema del método científico, lo logra incorporar y después lo aplica en su diario vivir. Y eso es lo interesante, súper bueno. Salen súper contentos aparte. Y con muchas preguntas, ¿no? Sí, después se ponen preguntones. Súper bueno, súper bueno. Bueno, ya estamos terminando, así que no sé si tú quieres hacer una nueva invitación, a decir algo en cuanto a los proyectos que están desarrollando y que, bueno, volver a invitar a la gente para septiembre al Congreso. Sí, bueno, nuevamente invitarlos, ¿cierto?, en septiembre del 24 al 26, donde vamos a estar haciendo el Congreso Regional acá en La Zabal. Y también adelantar que en octubre, la semana del 6 al 13, vamos a estar en la Semana de la Ciencia, para que la gente también esté informada y participe en las actividades de Explora. Ya, perfecto. Entonces los dejamos invitados a todas y a todos al Congreso y a la Semana de la Ciencia que se va a realizar en la Universidad Austral de Chile y en el Parque Zabal. Bien, pues te agradecemos mucho, Vale, por habernos acompañado en otro capítulo más de Conciencia Nacional y nos encontraremos una próxima vez por aquí en el Café Moro. Recuerden que este programa se desarrolla gracias al auspicio del Centro de Emprendizaje de la Universidad Austral de Chile y es una producción, excelente producción. Muchas gracias, Juanito, muchas gracias al compañero ahí en el computador. Y a Kike Studio, por ahí está, ¿ves? Qué joven más guapo, ¿no? Manden sus fotos, chiquillas. Ya, dejamos aquí otro capítulo más de Conciencia Nacional. Nos despedimos de Valeria y todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.